Estimados colegas, muy buenos días. Para mí un inmenso honor poder compartir con ustedes esas actividades de formación. Agradecer al licenciado Daniel Rodulfo, así como al licenciado Efraín Flores, la invitación que me han dispensado para compartir con ustedes estas actividades de formación académica en el marco de la celebración del 47º aniversario de la promulgación de la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública. Pues he tenido el honor, el placer, como les he hecho referencia, de que me hayan invitado a compartir con ustedes esta actividad denominada el contador público ante los riesgos asociados a las tipologías de legitimación de capitales. Un tema innovador, un tema diferente a lo que quizás en algún momento hemos venido trabajando, y la idea pues ha sido presentar a los distintos colegios presentaciones o visiones distintas, donde en cada una pues se toquen tópicos que de alguna manera puedan llamar la atención del contador público, del colega, y de que se entienda hacia dónde tenemos que estar enmarcados en las gestiones que día a día tenemos que hacer. Lo primero es definir, bueno, qué se entiende por una tipología. En el contexto de la legitimación de capitales, se entiende por tipología la clasificación y descripción de las técnicas utilizadas por las organizaciones delictivas para dar una apariencia de legalidad a los fondos de procedencia ilícita. En el caso del financiamiento del terrorismo, los fondos pueden provenir también de actividades ilícitas, pero normalmente los terroristas son legitimadores, igualmente someten los fondos a proceso de legitimación, dándole siempre una apariencia de legalidad a dinero proveniente de una actividad ilícita que será utilizado a futuro en la comisión de un delito. Entonces, quise comenzar por acá para que entendiéramos el concepto de que es una tipología. Es una gestión, es una clasificación, es una descripción, y yo voy a tratar acá en esta presentación de irles dando a ustedes distintos matices, distintas tipologías, distintas situaciones que se han venido presentando en el mundo financiero, en el mundo bancario, y inclusive hasta en la vida común, del cómo los ciudadanos pueden realizar operaciones que llaman la atención y pueden utilizar las actuaciones de los contadores públicos para dar esa apariencia de legalidad a dinero proveniente de una actividad ilícita. Y esto viene, mis estimados amigos, porque la delincuencia organizada es transnacional, ¿ok? No hay un país en el mundo que pudiera pensar que todo el dinero que fluye en su economía es total y completamente ilícito. El legitimador, el delincuente, siempre está buscando distintas tipologías, distintas gestiones, distintos ambientes donde él pueda convivir o coexistir dentro de la normalidad que él necesita para pasar desapercibido y minimizar el impacto de lo que pueda tener con las leyes, la normativa regulatorias que en algunas otras presentaciones hemos venido conversando. Entonces, por eso también es necesario entender que el delito de legitimación de capitales es un delito transfronterizo. El dinero no se queda en una sola jurisdicción. Es un delito pluriofensivo porque hay distintas formas a través de las cuales el legitimador va a buscar darle esa apariencia de legalidad a la gran cantidad de dinero que ha obtenido por distintas vías, por distintas gestiones o inclusive hasta por distintos delitos que pudiera haber cometido. Es multifacético. No hay una característica específica donde uno pueda decir, mira, si es joven es bueno, y si es mayor es inocente, y si es de la edad media es malo. No. Es un delito, tampoco hay diferencia entre razas, colores, ciudadanía, sexo, nada. Es un delito multifacético porque puede utilizar cualquier cara para darle esa apariencia de legalidad que él necesita. Entonces, estudiar acá las 5 actividades delictivas que conllevan o que generan la mayor cantidad de dinero ilícito en el mundo. Fíjense que es un estudio realizado por una de las más prestigiosas organizaciones a nivel mundial que habla sobre las 5 actividades delictivas que generan la mayor cantidad de dinero recaudado en el mundo. Dentro de esas 5 tenemos el tráfico de vida salvaje, miren las cifras que genera, el tráfico ilegal del petróleo, el tráfico humano, la falsificación y, por supuesto, el delito del narcotráfico. Algunos de estos delitos muchas veces se conjugan y trabajan entre sí y entonces generan estos fondos ilícitos para distintas actividades. En algunas otras actividades o en algunas otras ocasiones, pues se ve la diferencia entre uno y otro, y el delincuente que se dedica a la falsificación quizás no se mete al narcotraficante, y el que es narcotraficante a veces no trafica con la vida humana. Pero la conjunción de todos estos delitos lo que conlleva es que son delitos
dinero. Y esos dineros son en grandes masas lo que pueden estar circulando en la economía mundial. De acuerdo a las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional y de los organismos internacionales que se encargan de analizar, se considera que entre el 3 al 5% del Producto Interno Bruto de los países son dineros que son provenientes de actividades ilícitas. Yo no me voy a poner acá la cuantificación de cuánto puede ser eso, sino a la llamada a la conciencia del cómo nuestras actuaciones profesionales muchas veces pueden estar trabajando para darle una apariencia de legalidad a esa gran masa de dinero proveniente de actividades ilícitas. Y un aspecto también bien importante es preguntarnos, señores, ¿cuántos de estos 5 delitos que están allí no se configuran, no se realizan en el territorio nacional? ¿Okay? Porque si estoy hablando de la delincuencia organizada transnacional, también tengo que llevármela al contexto nacional para que entendamos todos hacia dónde pueden estar enmarcadas esas futuras gestiones, esas necesidades que podemos tener nosotros de proteger nuestras actuaciones profesionales, los mecanismos de protección que se han diseñado a través de la Federación de Colegios de Contadores Públicos son necesarios, pero que si nosotros no tomamos la conciencia y no entendemos la realidad económica que estamos viviendo, pues van a quedar allí como simples mecanismos que son tirados al aire. Y eso es lo que no se quiere. Yo me permití hacer un pequeño análisis de las principales tipologías que pueden existir en nuestro país. Ponernos a detallar cada una de estas que se encuentran en esta lámina, mire, daría para hacer una presentación solo exclusivamente y llegar hasta esta lámina. Pero yo los invito a que ustedes hagan un paseo por todas estas y empiecen a darle la vuelta y la configuración de cuántas cosas, cuántas situaciones no vivimos nosotros en el día a día. La utilización de empresas fachadas para mezclar fondos de los sectores agropecuarios, del sector productivo, de la construcción, de los bienes inmuebles. O sea, hay una cantidad inmensa de situaciones que se puedan generar. La simulación de comercio ilícito, de comercio internacional, que viene a hacer una importación de mercancía que realmente nunca está llegando al país, o por el lado contrario, una supuesta exportación de una mercancía que está produciéndose en el país y resulta que todo eso es falso, son sencillamente situaciones que se plantean para buscar mecanismos de darle esa apariencia de legalidad. La adquisición de vehículos, otros bienes, muebles, inmuebles. Miren, hay una tipología que nos arropa a todos en la situación del país en la cual estamos viviendo. La compra y venta de bienes muebles o inmuebles. En cualquier momento nosotros vendemos un vehículo y entonces ese vehículo nos pagan en divisa y le decimos al comprador que nos haga una transferencia a nuestra cuenta que tenemos afuera y esa operación entonces queda allá registrada en esa institución bancaria y cuando usted le pide el soporte de esa operación, entonces tiene que simular que hay una venta, pero resulta que esa venta usted no la puede registrar en divisas porque la normativa venezolana nada más le permite hacerlo en moneda de curso legal, que en teoría es el bolívar. Entendemos que también estamos en un tema de moneda funcional, pero me refiero a los términos legales de cómo debería aparecer en los documentos. Entonces, no hay un soporte adecuado para tener esa operación. En una oportunidad tuvimos a bien conocer un caso de una persona que hizo la venta de su vivienda, le hicieron la operación en divisa y al tiempo él va a los Estados Unidos y llega y lo invitan a pasar al cuarto a declarar. El cuarto no sea nada más al narcotraficante. Se puede llevar a cualquier persona que tenga cualquier situación que llame la atención de las autoridades. Entonces me preguntaron, ¿usted es el dueño de esta cuenta? Sí, efectivamente, yo soy el dueño de esa cuenta. ¿Usted recibió una transferencia por este monto? Sí, efectivamente, yo recibí una transferencia por este monto. ¿A qué corresponde esa operación? Bueno, corresponde a la venta de mi bien en Venezuela. Ah, muy bien. ¿Y usted tiene los soportes que permitan verificar esa operación? Claro, por supuesto, se hizo un documento, ahí pasó por un registro, pasó por todos los controles, etcétera, etcétera. Bueno, sus fondos se encuentran congelados. ¿Okay? Hasta tanto usted no traiga ese documento, entonces sus fondos no van a ser descongelados en esa institución bancaria donde tiene su cuenta. ¿Pero por qué? Bueno, porque usted tiene que justificar cuál es el origen de los fondos. Nosotros necesitamos la documentación soporte de esa venta que usted está haciendo referencia. Entonces, bueno, por supuesto la persona se movió, hizo todas las gestiones, consiguió su documento, se presenta ante las autoridades y, pues, por supuesto el documento está en moneda nacional, ¿no? Y él había recibido un depósito en moneda extranjera
y explicarle a las autoridades fuera del país que es que aquí se hizo la operación en bolívares y entonces él trató de hacer la conversión de esos bolívares a la tasa de cambio oficial y no le daban la cantidad de dólares que había sido depositado. Y entonces explicar de que aquí en Venezuela hay un tipo de cambio, el oficial, y hay otro que es el que se maneja en otro tipo de operaciones. No es fácil de entender. Entonces, son situaciones, son ejemplos que sencillamente yo quiero traerles acá para que ustedes empiecen a configurar y a entender hacia dónde pueden ir las gestiones que estamos realizando, la responsabilidad que tenemos nosotros como contadores públicos y el cómo reflejar eso en los balances, en los estados de información financiera, disculpen, de nuestros clientes. Y aquí no es tan solo el cliente persona jurídica, sino el cliente persona natural. También yo tengo que hacer ese tipo de situaciones, ese tipo de análisis para resguardar adecuadamente mi ejercicio profesional. También nos hemos visto en su momento cuando existían los controles de cambio a través de mecanismos que diseñó el Estado en ese momento, pues cómo se crearon una serie de distorsiones para obtener divisas y esas divisas terminaron siendo divisas obtenidas a un bajo precio y luego negociadas en otros precios mucho más altos y no existían adecuadamente los mecanismos. Reitero, yo quiero en estos minutos de compartir con ustedes, de comenzar a presentarles un marco de gestiones que muchas veces hacemos hasta por inocente, por desconocimiento de la ley, pero como bien lo establecen por allí, el desconocimiento de la norma no lo exime de su cumplimiento ni lo libra de su pena. Esas son gestiones que tenemos que ir aprendiendo. Y eso conlleva a entender de que hay una serie de riesgos a los cuales podemos estar expuestos nosotros como contadores públicos, porque damos fe pública de nuestros actos ante terceras instancias. Y allí yo quiero llevar un poquito a la memoria de todos ustedes y quizás los que en algún momento han estudiado, han conocido o llegaron a vivir de alguna manera en la época paralela que ocurrieron estas situaciones, es importante llevarles también a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, que conozcan estas dos situaciones que padecieron dos grandes empresas internacionales que se vieron envueltas en escándalos financieros que tampoco me voy a meter aquí a analizar, pero que los escándalos que conllevaron a estas dos empresas, pues se llevaron también consigo a una de las firmas de auditoría transnacional más grandes que existía, porque perder la reputación, perder el nombre, es casi que la lápida sobre el sitio donde va a descansar en paz, y esto ocurrió. Entonces, yo los invito a que busquen información sobre estos dos casos. Las situaciones que se presentaron allí, los análisis que se hicieron a posteriori de las actuaciones que realizaron los contadores públicos y la mala gerencia o el ocultamiento de situaciones que debieron de haber sido detectadas, pues ponen en tela de juicio muchas veces el buen nombre de nuestra hermosa profesión. Y es aquí donde la idea es presentarles a ustedes situaciones en las cuales se puedan dar y empecemos a actuar para minimizar su impacto. Vamos a hacer quizá un ejercicio rapidito acá para que ustedes vean. Piensen que vamos a hacer una actuación profesional sobre una pyme. No quise ponerle nombre para evitar cualquier tipo de situación. Ante esa situación, en esa empresa pyme, pues tenemos acá los accionistas de mi empresa. Igual estoy reservando los nombres de los mismos para evitar cualquier otro tipo de riesgo al cual pudiera estar expuesto yo. Entonces, piensen en el accionista 1, pónganle el nombre que usted quiera, piensen en el accionista 2 igualmente y así sucesivamente. ¿Hay algún problema o algo que yo debería de estar revelando en mis estados, en las notas de mis estados financieros? Más allá de que muchas veces nosotros cuando estamos constituyendo esta nota, lo que decimos es que el accionista número 1 tiene tanto porcentaje, el accionista número 2 tiene tanto porcentaje, el accionista número 3 tiene tanto porcentaje y el accionista número 4 tiene tanto porcentaje. Y ya pensamos que con eso cubrimos el trabajo de lo que es la nota,
donde yo estoy dejando esa información. Yo los quiero invitar a que a partir de este momento entendamos que cuando nosotros estamos haciendo una actuación sobre una empresa y yo me consigo situaciones como estas, yo tengo que empezar a analizar quiénes son los accionistas de esa empresa. Y no es nada más con la información meramente básica de saber que es el señor fulano de tal, sea una identidad tal. No, yo debería de comenzar a revisar y armar mi expediente de forma adecuada. Y eso es parte de lo que está en las normas internacionales de control de calidad, donde en el párrafo 26 me establece que yo debería de conocer al cliente y debería de verificar la integridad que tenga el mismo. Integridad, señores, se conceptualiza como las actuaciones morales que permiten tener que la persona siempre va a hacer el bien de cualquier manera y en cualquier parte del mundo yo voy a poder decir que conozco adecuadamente al cliente. Hay distintas metodologías para evaluar, para conocer la información del cliente. Voy a aterrizar quizás aquí en el contexto nacional. Nosotros tendríamos que tener nuestros papeles de trabajo y en esos papeles de trabajo eso se supone que debe de venir amparado en lo que es la propuesta de servicio que nosotros debemos de hacer, que muchas veces sabemos que nos pasamos por alto en realizar la propuesta de servicio con nuestros clientes, porque pensamos que es un documento más que no tiene ninguna información que conllevar. Pero, señores, de allí comienza el adecuado conocimiento del cliente, comienza lo que es el proceso de la aceptación del cliente y lo que establece allí la norma que anteriormente hice referencia, la continuidad. Yo no debería de dejar mi cliente, entonces lo conocí la primera vez y más nunca voy a hacer ningún proceso de actualización de la información financiera o datos básicos que él me suministró. Yo cuando voy a hacer un nuevo proceso de auditoría, que es la parte de la continuidad, que cliente recurrente, yo debería de estar evaluando nuevamente. Y en este aspecto del análisis de la composición accionaria, miren, no existe para nada, ¿ok?, el término de materialidad. Porque muchas veces yo me he encontrado discusiones filosóficas en las cuales me dicen, bueno, sí, pero es que entonces yo tengo que evaluar quién es el que tiene el mayor porcentaje de la empresa y en función de eso yo evalúo de que puedo determinar el riesgo. Y si el señor número 4 que tiene el 50% de las acciones es una persona íntegra, de renombre y un inversionista a gran escala, pues los demás no me pueden importar. Entonces, espérate un momentico, hay un accionista que tiene un 45% que también debería de importar, porque él a la hora de una gestión pudiera también tener una influencia. Y entonces nada más, bueno, sí, entonces, bueno, conozco a los dos, conozco el de 50 y el de 45 y listo. No. ¿Y qué sabe usted quién es el accionista que tiene ese 3 o ese 2% si está vinculado en alguna actividad que pudiera conllevar un riesgo a la organización? Bien dicen por allí que una pequeña manzana podría terminar de podrir el gran sembradío que estamos teniendo. Entonces, cuando yo estoy viendo esta configuración de mi empresa, reitero, aquí no hay materialidad. Yo tendría que evaluar por completo quiénes son los accionistas. Y esa composición viene establecida inclusive, no, o mejor dicho, no tan solo en las normas de información de control de calidad, sino también tengo que hacer enlace con lo que está establecido en las recomendaciones del GAFI, que más adelante voy a hacer algunas denominaciones de él, pero hay una recomendación, que es la recomendación 24, que habla del beneficiario final, y se entiende por el beneficiario final la persona física que maneja o controla o tiene poder de decisión o forma parte minoritaria dentro de una organización financiera. Entonces, fíjense, con estos datos que yo les he dado allí, usted probablemente hay normativas internacionales que no conoce, que no maneja y que no tiene o no piensa que tiene un impacto sobre su acción. Entonces, fíjense, estas personas están apareciendo allí normativas internacionales a las cuales pueden estar expuestas ellos. La ciudadana americana es una ciudadana que está sujeta a FATCA, Foreign Accounting Tax Compliance Act, que es una normativa emitida por el gobierno de los Estados Unidos para que los ciudadanos americanos paguen sus impuestos en la parte del mundo donde se encuentren. Y si no lo pagan, entonces se les haga retenciones de impuestos. Y si usted es el contador, usted debería estar haciendo una revelación en su nota financiera
sobre la información que tiene ese ciudadano allí. Porque lo invito a que piense si esta empresa el día de mañana va a hacer una consolidación de estado financiero con una empresa que se encuentra en los Estados Unidos, no pudiera traer una consecuencia a su situación profesional. Si esa empresa el día de mañana fuera a ser vendida, no pudiera tener un riesgo de reputación usted por no haber revelado esa parte de la información. Entonces, hay una serie de aspectos y de conceptos que yo quiero no dejarlo en el marco filosófico, sino que usted vea el impacto que eso pueda tener, que la protección de nuestras actuaciones van a minimizar este tipo de situaciones de tipologías que pueden estar ocurriendo. El segundo de los accionistas es un PETS. Un PETS para nosotros en el concepto normal significaba primero en entrar, primero en salir. Pero en el concepto de legitimación de capitales significa persona expuesta políticamente. Bueno, pero ¿qué tiene que ver? Si es lo que es el hijo, bueno, tiene mucho que ver porque de acuerdo a la recomendación 12 del mismo CAFI, se entiende que la persona expuesta políticamente en las vinculaciones de sus familiares están también establecidas que pueden considerarse como PETs. Y más allá de eso, en la normativa legal venezolana, que también más adelante le voy a hacer la referencia, hay una denominación y está claramente definido que se entiende por un PET y el hijo es un PET. Ojo, cuidado, un PET no es un delincuente. En ningún lado la norma lo dice. Lo que es una persona que hay que hacer una serie de gestiones adicionales para poder conocer mejor el flujo normal de sus operaciones. Y el accionista número 3, imagínense ustedes, es el que tiene el menor porcentaje dentro de la empresa. Y usted puede decir, no, no hay ningún problema con ese accionista. Bueno, resulta que ese accionista se encuentra incluido en la lista OFAC. La lista OFAC es una lista emitida por el gobierno americano, amparada por lo que es la Oficina de Control de Activos, donde hay una serie de ciudadanos a nivel mundial que tienen prohibiciones de hacer operaciones financieras, ¿ok? Pueden tener restricciones para tener cuentas bancarias, pueden tener congelamiento de bienes en los Estados Unidos, y se supone que a nivel internacional las personas no deberían de estar haciendo operaciones con ellos. Entonces, para empezar, hay un riesgo de contagio porque los accionistas de la empresa pudieran contagiarse o pudieran ser vinculados dentro de la lista OFO por el riesgo de contagio. Pero usted, contador público, que es el que está actuando y no está revelando eso, también pudiera ser objeto de este tipo de sanciones por no haber cumplido con los procedimientos establecidos. Entonces, este primer ejercicio, yo quiero que ustedes lo vean, de la importancia que tiene el conocer al cliente. A nivel internacional se le conoce como Due Customer, debida diligencia del cliente, ¿ok? Reitero, dentro de nuestro marco legal también se considera que es importante conocerlo y los invito a que vean lo que está en las normativas internacionales de control de calidad. Un aspecto que llama la atención es esta otra tipología que se presentó hace algún tiempito acá en Venezuela, donde las personas naturales que pudieran estar afuera, entonces le mandan dinero a su familiar que está aquí en Venezuela. Y eso entonces le llaman una remesa. A ver, voy a explicar, una remesa claramente establecida es que esa persona que está afuera de Venezuela va a una institución bancaria, una institución de cambio, entrega la divisa, ¿ok? Y a través de un sistema que se llama SWIFT o cualquier otro alterno que se usa en los sistemas financieros, llega esa transferencia a Venezuela, a una institución de cambio, a una institución autorizada por la Superintendencia de Bancos y Instituciones Financieras. Ese proceso que se hace a través de esa vía es una remesa familiar. ¿Qué no es una remesa familiar? Es que ese familiar que está afuera le manda el dinero por cualquier mecanismo a otra persona que se encuentra afuera y que tiene un mecanismo de transferencia y entonces uno al otro le pasa el dinero de una cuenta A a una cuenta B. Esa persona B, ¿ok?, tiene la obligación de pagarle a esta persona A, que es el que le está entregando, pero le paga con un depósito a la mamá, para poner el ejemplo, de la persona A. Entonces, la mamá de la persona A está recibiendo un depósito de una cuenta venezolana, ¿ok?, que es la cuenta que tiene B, a una cuenta dentro del territorio nacional. Entonces, eso no es una remesa. Eso es una transferencia, eso es un depósito normal, como un silvestre.
muchas personas tienden a seguir llamando a esto remesa. Y aquí se da otra de las tipologías que quiero compartir con ustedes, porque entonces las instituciones bancarias, cuando están procesando eso, porque tienen un perfil determinado, tienen el cliente, y empiezan a ver que hay unos depósitos que rompen ese perfil, entonces llaman al cliente, que bloquean los fondos y los llaman y le dicen, mire, usted tiene que decirle cuál es el origen de los fondos. ¿Y por qué yo tengo que decirle cuál es el origen de los fondos? Bueno, porque nosotros somos custodios del cumplimiento de las normativas internacionales para minimizar el tráfico de dinero proveniente de actividades. Entonces, usted tiene que justificarme cuál es el origen. La persona le va a poder decir, la mamá de la persona A podrá decirle al banco, es una remesa. No puede decirlo. ¿Ok? Porque el banco lo primero que va a decir, para que sea una remesa, ese dinero tendría que venir de una cuenta de afuera. Y ese dinero está viniendo depositado a su cuenta, de una cuenta dentro del territorio venezolano o de una institución venezolana. Así que eso no es una remesa. Entonces, los fondos van a seguir congelados hasta tanto usted no justifique cuál es el origen de eso. Entonces, bueno, uno de los mecanismos, y les puedo hacer referencia que inclusive hemos escuchado funcionarios bancarios que muchas veces le dicen a la persona, bueno, búsquese un contador público que le haga una certificación de ingresos. Y sí, sé que lo estoy diciendo mal, ¿okay? Pero eso es lo que le dicen, porque todavía en el común denominador de los ciudadanos se sigue hablando de certificación de ingresos. Y eso, para que cambie, tenemos que ser nosotros los primeros que hagamos esa campaña de difusión. Entonces, se busca a un contador para que le haga un aseguramiento de ingresos, que se dice, ¿okay? Entonces, el contador le dice, no, mire, si yo necesito que usted me justifique porque en el banco me están diciendo que tengo que dar una declaración del origen de los fondos. Bueno, ay, ¿cuánto es eso? Póngale usted para no pecar de exagerado. Son 50 millones de bolívares que me depositaron allí. 50 millones. Bueno, sí, también yo le hago la segunda. Y les recuerdo que los párrafos, ¿ok?, de lo que es el aseguramiento, hay un párrafo donde usted tiene que decir cuál es la actividad económica a la que se dedica su cliente. Entonces usted le pone allí lo primero que se le ocurra, comerciante, para ponerlo sencillo. Y después, más abajo, hay otro párrafo donde dice que usted comprueba por su procedimiento que ese es un dinero de origen lícito y que usted hizo procedimientos de verificación, de análisis, para determinar que realmente corresponde al flujo normal de las operaciones que realiza su cliente. Todo eso es lo que está allí en esos párrafos. Les invito a que lo lean. ¿Okay? No sigamos haciendo copiar y pegar nada más de los párrafos, sino leamos, analicemos lo que está allí y veamos el grado de responsabilidad que estamos teniendo nosotros en un simple, que alguien pudiera decir, aseguramiento de ingresos. Por eso quise llevarlo al plano más básico. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Bueno, imagínense ustedes que cuando esa actuación profesional de ese contador público llega al banco, que dice que es un comerciante, la señora, entonces en la base de datos del banco aparece que la actividad económica de la señora es ama de casa. Ya por ahí comienza a existir una diferencia. ¿Sí? Y que esa ama de casa, el perfil financiero que tiene, no corresponde con lo que está ocurriendo. Probablemente el banco, amparado o entendiendo que el contador público hizo lo que tenía que hacer, de acuerdo a lo que está en los párrafos que está allí, le libera los fondos a la señora. Y pareciera que colorín colorado el cuento ha terminado y todo el mundo es feliz. Pero piensen ustedes qué pudiera llegar a ocurrir si el día de mañana a ese señor que llamamos B, que se demuestra que es una persona que está vinculada con actividades delictivas. Y se comienza un proceso de verificación a dónde va a parar el dinero que él tiene. Y entre esos cae la mamá de A. Y cuando cae la mamá de A, entonces vienen a buscar en el expediente quién fue el que dijo lo que hacía ese señor liberal, ese carácter político. Ese señor contador. Y tendría ya elementos el juez o el fiscal para empezar un proceso penoso, para no ponerle otro nombre, sobre la actuación profesional del contador público. Porque él lo primero que va a ver es, pero espérate, aquí en la ficha del cliente en el banco decía que es ama de casa. Y usted, señor contador público, dijo que era comerciante. Sí, yo dije que era comerciante. Ah, muy bien. ¿Y en qué se basa usted para decir que ella era comerciante? Ella me lo dijo. Eso no es el alegato, porque les recuerdo que nosotros tenemos que tener evidencia suficiente comprobatoria. Entonces, el juez o el fiscal lo primero que le va a pedir a usted es la documentación soporte
que avale que esa persona era un comerciante. ¿Qué papel le va a entregar? ¿Cómo se va a justificar usted ante esa instancia, ante esa autoridad, que usted no hizo lo que tenía que hacer? Ya usted parecería que entonces tiene un grado de complicidad necesaria para darle esa apariencia de legalidad a esa situación que ocurrió con la mamá del señor A, que recibió el depósito del señor B, que ahora está haciendo. Entonces, miren cómo todas estas cuestiones, todas estas situaciones que pueden estar ocurriendo, los procesos de remesa son muy delicados. Investiguen, analicen. Si un cliente le está preguntando a usted que necesita hacer una actuación profesional para un aseguramiento de ingresos, pídale el estado de cuenta. ¿Ok? Por supuesto, previo a pedir el estado de cuenta, pídale la documentación soporte para conocer quién es el cliente, porque usted va a hacer un proceso de aceptación de ese cliente. Y si va a hacer ese proceso, entonces analice quién es el cliente. Pásele su propuesta de servicio, documente cuál es el alcance de sus gestiones, ¿ok? Pídale los papeles que lo identifican, haga procesos de verificación, archive esos papeles. No, pero entonces imagínate tú cuánto tiempo me voy a tardar haciendo todo ese proceso de verificación. Imagínate tú cuánto me va a costar hacer todo ese proceso de verificación. Bueno, yo lo llamo a la conciencia y se la dejo aquí. Escoja qué es preferible, pasar por ese tiempo para completar toda la información y la documentación del cliente, o pasar el mal rato de tener que ir a una fiscalía, de tener que ir a un tribunal, de que usted lo coloquen detenido, de que lo acusen de cómplice porque usted no hizo sus procedimientos adecuados. ¿Cuánto le va a costar el abogado que lo va a defender para poder entonces lograr sacarlo de esa situación peligrosa en la cual usted se puede encontrar? Y así que entonces esta cara de felicidad que en un momento determinado que tuvo porque recibió esos fondos, esos ingresos por esa actuación profesional que hizo, y que no está documentando y que usted pensó que tenía una alta rentabilidad, pues entonces ahora se va a convertir en la sumatoria y en la resta, perdón, de cuánto le va a costar pagar a quien lo va a defender. Otra de las tipologías que nos hemos encontrado muy frecuentemente son las actuaciones de los comisarios. Miren, yo los invito igualmente a que antes de aceptar ser comisario de una empresa, se lean claramente lo que establecen las normas intergremiales establecidas para el desarrollo de la función del comisario. Yo me permitió acá traerles el artículo 7, donde dice las funciones que tiene que hacer. Si en alguna de estas 5 funciones usted no puede cumplirla, mi recomendación, evítese ser el comisario de una empresa que usted no conoce, que no sabe, que no le están permitiendo, que le limitan su trabajo, porque allí usted pudiera estar siendo vinculado. Y si usted cree que lo que yo estoy diciendo son cuentos de camino, yo les tengo algunas realidades que pueden hacernos distorsionar significativamente de eso. Conocemos colegas que han sido detenidos, ¿okay?, por simplemente ser el comisario, por aparecer en el documento constitutivo de una empresa, ¿okay?, que pudiera estar vinculado con cualquier proceso inadecuado del manejo de operaciones de divisas, ¿okay?, por realizar operaciones inadecuadas o no declaradas, y entonces su nombre aparece allí como comisario. Y entonces el primero que mete preso es usted. ¿Y por qué digo que es primero? Porque muy probablemente los dueños de la empresa se hayan ido del país. Y usted no tenía ni la más remota idea. Pero ¿cuál es el problema? Yo ni siquiera sé dónde queda esa empresa. Señores, no se le ocurre decir eso. Porque si usted es comisario, usted está apareciendo y yo ni siquiera sé dónde queda la empresa. Yo tengo 3 años que no actúo. Si usted no sigue actuando como comisario, ¿dónde está su renuncia? ¿Dónde está la aceptación de la junta directiva de esa empresa donde lo sustituyen a usted como comisario o lo sacan de esa situación comprometedora? Mientras su nombre siga estando allí, usted va a seguir estando vinculado. Si usted en este momento dejó de actuar de comisario de una empresa, entonces haga las gestiones necesarias para evitar que el día de mañana tenga consecuencias
significativo. ¿Ok? Y hay un puntito acá de último. Procesará las denuncias que reciben los accionistas rusos. O sea que si hay algo que a usted le llama la atención o que alguno de los accionistas le está mencionando a usted, usted tiene la obligación de procesarlo. Y más allá de procesarla, pues informarlo adecuadamente. Miren, todas estas situaciones complicadas en las cuales muchas veces el nombre de nuestra profesión se ha visto comprometido. Y estos casos que les estoy colocando aquí, algunos nacionales, otros internacionales, es para que ustedes vean. A mí me duele que diga allí contadores. Y más allá de que diga contadores, es el tema de que muchas veces pecamos de inocentes. Entonces actuamos pensando que todo el mundo es bueno. Ojo, yo no estoy haciendo esta presentación para ustedes con la intención de que a partir de este momento usted se ponga paranoico y piense que todo lo que está haciendo y todo lo que pasa en las empresas es malo y usted entonces se va a convertir en de la DEA, del FBI, de la CIA, del 6CPC, de cualquiera de esos organismos, porque usted escuchó una presentación que le hablaron del tema de la institución de capitales y entonces usted no va a permitir por nada del mundo que ocurra. No, yo no estoy diciendo que usted aplique los procedimientos establecidos en nuestras normas para que evite que el día de mañana en algún titular de prensa, como esos que están aquí, aparezca vinculado su nombre. Y más allá de que aparezca vinculado su nombre, aparezca vinculado nuestro gremio, nacional o internacionalmente. Yo he tratado acá de que presentarles a ustedes este tipo de situaciones con la minimización de nombres de personas y de empresas, porque considero que ese no es el punto de discutir aquí. Yo quiero llevarnos a ustedes a que entendamos el daño reputacional, el daño ético, el daño familiar que le podemos causar a nuestro entorno por no haber cumplido con las cosas que teníamos que haber hecho. Este es un riesgo también que en los últimos tiempos se ha incrementado sustancialmente. Yo aplaudo el entusiasmo que pueden tener muchas personas. Yo entiendo que hay necesidades y que las criptomonedas de alguna manera están viniendo para arropar la economía. ¿Okay? Yo entiendo que hay países que han sacado normativas para darle una apariencia legal contable al tema o al ecosistema de las criptomonedas, pero también tengo que hablar de los riesgos que nos conllevan. ¿Sí? Porque las criptomonedas no están reguladas por ningún banco central, porque muchas veces hay operaciones anónimas que no se conoce quién las está haciendo, ¿okay? Porque hay situaciones que se presentan donde ya hay personas que han sido estafadas por el manejo de las criptomonedas, porque se han aprovechado de su inocencia. ¿Okay? Entonces hay una serie de riesgos que hay que analizar del mundo de las criptomonedas. Yo tengo que acá hacer una referencia a que en Venezuela hay una página donde se compran y se venden criptomonedas del Bitcoin al derecho y al revés, ¿ok? Libremente. No soy quien para hacer publicidad sobre eso. Y el proceso de compra y venta es muy similar al proceso cuando se da en otra página, en otro portal, cuando compran y venden mercancía y cómo se paga esa compra, ¿no? El proceso acá es muy similar, les explico. En los anuncios que salen en este portal, nos hemos encontrado cosas como que dice, solo acepta operaciones del banco X. ¿Por qué esa persona solamente acepta operaciones del banco X? Bueno, porque se le hace efectividad. Y eso ocurre con toda la banca de algunas personas le dicen, yo tengo que identificar porque yo tengo que conocer con quién voy a negociar. Entonces le piden a la persona que le mande una foto con la prensa del día, ¿no? Y con su pasaporte o con su cédula para certificar con quién está haciendo la negociación. Eso le llaman a algunos políticos con los profesionales. Entonces, somos un país libre y democrático. Pero también nos hemos encontrado que hay personas que han sido estafadas. Personas que no han recibido lo que compraron. Y ustedes saben también que en ese otro portal muchas personas compran mercancía y no reciben la mercancía y terminan siendo estafadas. Porque no es bien complicado hacer un proceso de denuncia sobre ello. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
Bueno, lo primero es evaluar la reputación que tiene la persona que viene a hacer esa compra. ¿Sí? Verificar el historial. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que no haga operaciones. No, yo no estoy aquí. No puedo venir a tapar el sol con un dedo, ni puedo venir a vestirme de un velo de santidad que no tengo. Tienes que primero conocer con quién es eso, ¿no? Verifique la situación, verifique qué está haciendo, cómo se hace, etc. ¿Okay? ¿Por qué? Porque aquí usted va a mandar sus fondos, su dinero fiat a la cuenta de esa persona que la tiene en la misma institución que usted tiene la cuenta. Y se supone que esta persona que es el vendedor le va a mandar a usted a su wallet el contravalor de lo que usted está comprando de esa criptomoneda. ¿Okay? Probablemente no tenga para comprar un Bitcoin, pero está comprando Satoshi. ¿Okay? Entonces eso viaja a través de la tecnología blockchain y entonces configura y se hace la operación porque usted tiene un código abierto y tiene un código privado que le da el código abierto, es a la persona para que le haga la operación. Ocurre exactamente como cuando le hace un depósito bancario una persona. Piensen en todo ese proceso. Bueno, hay personas que han mandado sus fondos en su usuario, ¿ok? Y no han recibido el contravalor en la cuenta. ¿A quién le hacen la denuncia? Al corte, al banco, las autoridades competentes. Lo primero que le van a decir es que usted sabía que usted estaba negociando. Sigo pensando en el análisis de los riesgos para nosotros como contadores públicos. ¿Cómo hace usted para registrar, ¿okay?, esa operación contablemente? Deme la clave y deme el usuario de su wallet para que pueda entonces hacer el proceso de tener evidencia suficiente. Si yo estoy haciendo una auditoría a una empresa y me está diciendo que tiene unas inversiones en criptomonedas, la que usted quiera pensar, ¿sí?, ¿a quién le mando la confirmación de saldo? Preguntas que se las dejo allí para que usted empiece a dar la vuelta del riesgo que conlleva la operación de la criptomoneda, en los procesos de auditoría, en los procesos de contabilización. No digo que no hay fórmulas de hacer, cuidado, si hay fórmulas de hacer, pero esas fórmulas no todos las conocen. Y allí es donde pecamos nosotros. Y si usted está emitiendo una información financiera o unos estados financieros, se supone que usted hizo, ahí sí entra el tema de la razón de los cálculos para determinar su materialidad. Hablar del proceso de legitimación de capital, hay tres fases claramente definidas: colocación, procesamiento e integración. Colocación es la primera fase, es la más difícil para el legitimador de capitales, ya que en ella trata de insertar el dinero que ha obtenido de forma ilícita, utilizando distintos mecanismos financieros, económicos, contables, para poder dar una apariencia de legalidad a ese dinero producto de una actividad. Acá aparecen tres ejemplos, tres ejercicios de lo que pudiera ser estas tipologías, y que también es importante que empecemos a aprender nosotros cuáles son esas fases y en qué proceso, en qué fase de ese proceso pudiera estar la tipología que está realizando el ingeniero. Entonces, ¿qué es una mezcla? Bueno, aquí tenemos una contadora, ¿okay?, que es encargada de llevar los procesos contables de esta empresa, ¿okay? Esa empresa tiene unos procesos de facturación y de ingresos producto de sus actividades comerciales. Vamos a ponerlo fácil, $5,000, ¿ok? Pero resulta que también esta empresa está realizando algunas operaciones, tú sabes, media, ¿ok?, que nada más le producen $500, no es mucho, ¿ok? Vendría acá la gran pregunta: cuando ella está haciendo los registros contables, ¿cómo hace para registrar? Solamente tendría que registrar las ventas que están en la factura, o tendría que registrar la totalidad. Y si ya está registrando la totalidad, ya le está dando una apariencia de legalidad. ¿Sí? Entonces no. Entonces nada más registra lo que está legal.
Entonces, pareciera que aquí también hay otro tipo de situaciones inadecuadas, otro tipo de tipología. Y fíjense que aquí estoy hablando de mezcla, ¿ok? Que tenemos que tener los ojos bien abiertos para entender cuando nosotros estamos haciendo nuestro proceso de revisión, cuando nosotros trabajamos dentro de la empresa, llevando la contabilidad, qué cosas están ocurriendo. Si por ejemplo, hay un aumento de capital, yo debería conocer cuál es el origen de los fondos de mis accionistas para hacer ese aumento de capital. Si yo tengo un edificio y estoy alquilando una oficina, yo debería de conocer a quién le estoy alquilando la oficina. ¿Sí? Eso se le llama conozca a su cliente. Yo no debería conformarme con que me digan, mira, aquí están los ingresos que estamos recibiendo de la oficina que alquilamos. Porque si esa oficina se la alquilamos y allí lo que está es una mercancía que es producto de actividades delictivas, no estará en riesgo mi empresa de que venga un allanamiento por parte de las autoridades competentes. Y si el accionista o la persona que está alquilando esa oficina o ese galpón está metido en alguna de estas gestiones, de estas listas internacionales, no traerá un impacto por efecto dominó sobre mi organización. Si nosotros estamos comprando inventario de mercancía, que generalmente lo compramos a muy bajo precio con relación a lo que está en el mercado, yo debería tener ahí una alerta de que me diga, epa, ¿y por qué eso siempre está ocurriendo y con el mismo proveedor? Y si es un proveedor nuevo, usted debería también conocer a su proveedor, pedirle la documentación, pedirle cuál es el origen de sus fondos, ¿no? Analizar de dónde viene esa mercancía que él nos está ofreciendo y por qué entonces nos la está ofreciendo por un precio muy por debajo de lo que es el común denominador del mercado. Miren que, repito, estoy hablando de tipología, cosas que pueden estar ocurriendo. Y si yo quiero dar una apariencia de legalidad a todo esto, entonces yo como empresa agarro y compro una póliza de seguro y resguardo, por si acaso hubiera ocurrido cualquier incidente. Ya vamos a ver más adelante algunas otras cosas, porque puede ser aquí. Fase 1 es colocar el dinero. Ese dinero producto de actividades ilícitas, yo necesito darle la colocación. Los invito ahora a que hagan en el mismo ejercicio del ingreso de actividades ilícitas, de facturación de 5.000 y de actividades ilícitas de 500, inviertan las cifras. A ver cómo lo van a registrar ahora. A ver si no es importante que usted registre eso en su empresa. La estructuración. La misma empresa con sus ingresos lícitos y sus ingresos ilícitos, que también por debajo, el que está abajo, ¿ok? Ahora agarra y compra una serie de vehículos para vendérselo a sus empleados. Antes que lo vayan a decir, eso era en la otra Venezuela, sí, yo sé. Hoy en día es bien complicado con una empresa para hacer. Y si le parece complicado, entonces ya usted empieza a tener las señales de alerta prendidas. Porque aquí puede estar usted viendo un proceso de estructuración de lavado de dinero. ¿Ok? Entonces esa empresa compra estos vehículos con una reserva de dominio para vendérselo a sus empleados. Reserva de dominio, lo que quiere decir es que el carro lo usa el empleado, pero el dueño del carro es la compañía. Porque ella le prestó el dinero al empleado y el empleado tiene que ir pagando. Y por supuesto, para salvaguardar esos carros que le vendió a su empleado, va y busca una compañía de seguro para tener asegurado cualquier situación inadecuada que tenga. Estamos hablando fase de colocación. Y fíjense que esta fase de colocación, estructuración, que es más allá de lo que fuera simplemente. Aquí hay un esquema adicional donde el legitimador está buscando alternativas para darle esa apariencia de legalidad. También hemos visto la constitución de operaciones a través de paraísos fiscales, son territorios de bajo nula tributación que mediante normas específicas internas garantizan la opacidad de las transacciones con la ausencia absoluta de registros y controles de informalidades. ¿Okay? Se definen también como instrumentos de competencias fiscales perjudiciales. Hay un caso famoso que se destapó hace algún tiempito atrás, conocido como los Panama Papers. Yo soy enemigo de decir Panama Papers porque me parece que ofendemos el gentilicio del ciudadano panameño, pero bueno, tengo que utilizar la denominación que se utilizó. ¿Y cuántas empresas no se constituyeron allí en ese bufete para darle esa apariencia de legalidad?
Y para constituir esas empresas nada más se necesita un buen abogado, o se necesita también del concurso de contadores. Porque todas esas personas que estaban allí manejaban operaciones financieras, grandes consorcios, artistas, deportistas, políticos, vinculados a ese caso. Yo no creo que ninguno de ellos no tenga una intención de un control. Venezolano o extranjero. Aquí yo no estoy haciendo distinciones. ¿Okay? Las grandes, pequeñas preguntas es qué reflejaron los estados financieros de esas personas naturales y jurídicas que estaban haciendo esas operaciones allí. ¿Y quiénes dan la veracidad de eso? Estos son, en el mapa mundi, ¿okay?, los principales países considerados como paraísos fiscales, ¿okay?, para que más o menos ustedes tengan una noción. Miren cuántos están acá certificados de nosotros, y en muchas de las empresas que nosotros manejamos, que nosotros somos los contadores, que nosotros somos los auditores, que hacen operaciones cruzadas, que tienen sucursales, se hace consolidación de estados financieros, se tienen empresas relacionadas, se hacen compras de mercancía. No se asusten, tranquilos. ¿Okay? Esto es simplemente una lámina que habla de otro proceso que también nos hemos venido acostumbrando a escuchar en los últimos tiempos, empresas fantasma. Es una compañía que sirve como un vehículo para diferentes operaciones empresariales sin tener ellas mismas activos significativos o operaciones propias. Las empresas fantasma no son ilegales, ¿ok? Porque pueden tener otro fin empresarial legítimo, pero eso lo determina la capacidad, el análisis, la revisión que realice usted como contador o como auditor de una empresa. También nos hemos conseguido ejemplos de empresas que reciben pagos por servicios que no fueron realizados, emiten facturas falsas para bajar, ¿ok?, minimizar el impacto fiscal que pueda tener la casa matriz o la grande, ¿ok? Entonces se empieza con esta constitución de distintas empresas que realmente a la hora del té no es. Otro aspecto que también es importante que te conozcas son las Shell Corporation, ¿ok? Son corporaciones fantasmas, son operaciones sin operaciones activas y activos significativos. Estos tipos de corporaciones no necesariamente son ilegales, pero a veces se usan de manera legítima para disfrazar operaciones comerciales. Otro aspecto que también se conoce son los Shell Banks, son bancos fantasmas, significa que es un banco que no tiene presencia física, que está constituido y licenciado y que no está afiliado a un grupo financiero regulado. Los Shell Banks fue una de las fuentes que, a través de las cuales se hicieron las operaciones para los atentados terroristas del 11 de septiembre. Y a partir de ello, se constituyó, se incluyó una normativa que es conocida como la Just Patriot Act, donde establece que para que un banco tenga cuenta de corresponsabilidad con un banco en los Estados Unidos, tiene que cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, por ejemplo, tener presencia física en el país donde se encuentra, tiene que estar regulado por un organismo del Estado, tiene que tener también un representante legal ante el gobierno de los Estados Unidos, etc. Entonces, estos bancos fantasmas o estos shell banks, ¿ok? Cuando se hizo ese análisis de las operaciones del 11 de septiembre, se consiguieron que eran oficinas, consultorios médicos, odontológicos, que no eran bancos legales. Entonces, los terroristas supuestamente habían recibido fondos de estas instituciones. Entonces, bueno, cuando se hace el rastro, la verificación del rastro de esto, pues entonces se llegó a conseguir que eran bancos que no existen. ¿Okay? Entonces, por eso, la normativa, que reitero, es la Just Patriot Act, generó esta serie de condiciones para que un banco pueda tener cuenta de corresponsabilidad con las instituciones americanas. Ojo, los Estados Unidos no pueden legislar sobre el resto del mundo. Eso es lo que dijo, fue algo muy sencillo. Mis bancos domésticos, mis bancos americanos, como se considera que es el centro financiero mundial, para que puedan hacer operaciones de corresponsabilidad, pues tienen que cumplir con esta serie de requisitos los bancos que ellos quieran hacer. Ya, entonces fíjense cómo configuramos todas distintas gestiones de lo que es la fase número 1, colocación. Las fases siempre se tienen que dar en ese orden: colocación, procesamiento e integración. No pueden darse de forma distinta. ¿Por qué? Porque primero yo tengo que buscar distintos mecanismos, distintas gestiones para colocar el dinero que de forma ilícita yo obtuve, y me pongo en primera persona para no complicar.
esos mecanismos, puedo mezclar, puedo hacer una estructuración, puedo crear una empresa fantasma para darle esa apariencia eléctrica. Vamos a la segunda fase, lo que es la fase del procesamiento. Se realizan una serie de transacciones a fin de tratar de ocultar los beneficios ilegales que se han obtenido. Entonces, fíjense en esta fase número 2. Los bienes que yo había asegurado, la empresa, los vehículos, ¿okay?, que se los vendí, recuerden, con una reserva de dominio a mis empleados, pues empezaron a sufrir siniestros. Y entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa de seguro? Pagarme. ¿Y me va a pagar sobre los vehículos? Sí, me va a pagar sobre los vehículos porque la empresa era la dueña de los vehículos que le había vendido. A los empleados lo que les puede corresponder es la cuota parte de lo que ya ellos habían pagado. Y eso se nos está metido también allí en la estructuración, en el apoyo de la operación que se está haciendo, que también pasó que se estudió en el dinero. ¿Okay? Ese dinero va a parar, por supuesto, a un banco, ¿ok? Porque la compañía de seguros le va a indemnizar con un cheque. Ese cheque va a salir a nombre de la empresa y la empresa entonces después empieza la repartición de ese dinero, de lo que tenía allí, de los fondos, a cada una de las cuentas de los accionistas o de las personas a las cuales le han hecho la venta de los vehículos con reserva de dominio, o se pueden empezar a hacer operaciones hacia afuera. Entonces, miren cómo es el procesamiento, y aquí la cosa se empieza a diversificar, porque entonces tengo que determinar qué está ocurriendo con los accionistas, qué está ocurriendo con los empleados, si usted es el contador, acuérdense que estaba ahí la contadora, que era la que registró todo eso, ajá, venga acá, amiguita, y qué hizo usted, y qué conoció usted, y esas operaciones pasaron por su mano. Y si usted es el auditor, entonces tiene que tener mucho más cuidado con este tipo de situaciones, porque tiene que conocer y tiene que documentar sus papeles de trabajo de forma adecuada. Llegamos a la fase 3. En la fase 3, el legitimador de capitales, una vez que ha obtenido esa supuesta justificación de los fondos legitimados, son incorporados al sistema financiero utilizando técnicas comerciales y financieras. Miren, el legitimador, este señor que ustedes ven allí contento y feliz, divide su dinero en 3 grandes aspectos. El primero se da la vida que cualquiera de nosotros se puede dar: yates, aviones, casas muy pequeñas, muy humildes, donde tengan todos los lugares que se quieran imaginar. ¿Okay? Otra cuota parte lo reinvierte en el mismo negocio, porque siempre hay un tema de ansiedad o de querer tener más, entonces sigue reinvirtiendo en el negocio ilícito que tiene. ¿Okay? Y hay una tercera fase, una tercera parte, que la divide en la adquisición de empresas de equipo. Y aquí es donde yo quiero hacer el énfasis. Usted, contador, usted, auditor, tiene que analizar claramente todas las situaciones que se puedan estar presentando en el momento de que se están realizando estas compras de empresas legítimas. ¿Ok? Porque no es nada más hacer el due diligence sobre qué es lo que estoy comprando, es analizar dónde viene el dinero para comprar esas empresas. ¿Qué se está haciendo? Porque si mi empresa, por ejemplo, es una empresa constructora, vamos a comprar una panadería. ¿Qué relación tiene una empresa constructora con la panadería? No olvidese otros análisis. Fíjense que aquí yo he tratado de ir hablando de tipologías, y así como de tipologías, les he ido dando tips, alertas, campanitas, banderas rojas, que usted tiene que tener ahí en cuenta a la hora de que está haciendo su análisis. Uno de los principales mitigadores que se generan, pues, es el conocer cómo se realiza un estudio de una tipología. Eso pudiera ser objeto de una actividad de formación adicional que pudiéramos tener en cualquier otro momento, pero sí quiero dejarles acá para que ustedes vean que se estudian los instrumentos, los mecanismos, las técnicas, los esquemas y los métodos a través de los cuales se crean actividades. Si usted no hace las cosas que debería de hacer, que se encuentran en nuestras normas internacionales, que se encuentran en el código de ética, que son las mejores prácticas, ¿ok? Yo le invito a que ese librito azul que usted está viendo que aparece allí, le invito a que lo lea. Porque en esa ley,
orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo, se hace mención expresa, directa, de la gestión que usted como contador público debe hacer. Porque en el artículo 9 se establece que usted es un sujeto obligado al cumplimiento de esa norma. Y esa norma está amparada o su basamento es en el cumplimiento de las 40 recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional. Aquí tienen el artículo 9, que les he hecho referencia. ¿Okay? Fíjense, como les dije, se hace mención directa, contadores o contadoras, cuando están vinculados en la compra y venta de bienes inmuebles, administración de dinero, valores de otros activos del cliente, administración de cuentas bancarias de ahorros o valores, organización de los aportes para la creación de operaciones y la administración de las compañías, creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas de compra y venta de entidades comerciales. Esto es un resumen, señores, de lo que yo más o menos les he venido planteando. Paséense por la contadora, que era la que tenía que contable, paséense un poco por el auditor, las gestiones que ustedes están haciendo, paséense por la constitución de las empresas, por el tema de los Panama Papers, por las empresas fachadas, por el tema de lo que hablamos de las actividades delictivas que están ocurriendo y que generan esa gran cantidad de dinero que está circulando en la economía y el impacto que esto puede llevar en el economía. Yo me permití hacer un muy breve resumen de algunos de los artículos de la LOCDO que considero más importante que ustedes conozcan y más allá de ese conocimiento que sepan las sanciones económicas, pecuniarias que están establecidas aquí. ¿Ok? Entonces, eso quizás algunos lo puedan ver con cifras pequeñas, no les puede importar mucho, pero y la reputación y el nombre y la ética, el comportamiento y todos los preceptos y conceptos que tenemos nosotros los contadores. ¿Sí? Pero también están las gestiones que tiene que aprender usted que se hace a través de la UNIF. La UNIF es la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, un organismo descentralizado, a partir del año 2018, si no lo recuerdo. Hay una gaceta oficial de estas gestiones. ¿Okay? Ella es la encargada de recibir los reportes de actividades sospechosas de todos los organismos y entes de control, de los sujetos obligados, y como usted está viendo, los contadores somos sujetos obligados. De acuerdo a lo que está establecido en la recomendación 22 del CAFE, somos considerados como actividades de profesiones no financieras designadas. Estamos establecidos en la LOCDO, artículo 9, como lo acaba de ver, de sujetos obligados, y si no cumplimos con eso, entonces somos sujetos a sanciones que también pueden determinar gestiones inadecuadas de nosotros. Hay aspectos que también yo quiero que usted determine acá y aprenda, porque como se lo dije, la idea no es volvernos paranoicos. ¿Okay? Hay gestiones que pueden ser inusuales, que son características o cuantías o situaciones que no guardan relación con la actividad económica del cliente, que por su número de cantidades transadas, por sus características, pueden escapar de parámetros de normalidad establecidos para un rango determinado en un mercado específico, ¿ok? Pero que no necesariamente conlleva a que es algo ilícito. También está, o es necesario que tengamos muy en cuenta el concepto de la operación sospechosa, que es aquella no convencional, compleja en tránsito o estructurada, que después de analizada, hace presumir, no asegurar, hace presumir que pudiera involucrar fondos derivados de una actividad ilícita, o sea, conducido o intentado efectuar con el propósito de esconder o disimular fondos o bienes derivados de actividades que son consideradas como ilícitas. Estos dos últimos conceptos son tomados de la novísima resolución 083.19 emanado de la Superintendencia de Bancos de otras instituciones del sector. En el artículo 36 que les hice referencia en la LOCDO, fíjense esos tres conceptos que aparecen ahí: imprudencia, impericia o negligencia. Imprudencia es hacer algo de la manera como usted mejor le parezca, que no está establecido en nuestras normativas. Eso es ser imprudente. Y por eso es un poquito el ejemplo del ejercicio de la cantidad de personas que están montados en esa moto. Eso es algo total y completamente imprudente. Impericia es la segunda lámina que usted está viendo allí, ¿okay? La segunda imagen. Perdón. El médico no tuvo la pericia para saber qué iba a dejar dentro del organismo, nada más y nada menos que la pericia. Negligencia es no hacer todas las cosas que usted tiene que hacer. Y esas cosas que tiene que hacer están en nuestras normativas, están en el sentido común. Más allá de todo eso, yo me he
convirtiendo en los últimos tiempos en realizar campañas de difusión de que los contadores públicos en el ejercicio independiente de la profesión tienen que tener manuales de normas, políticas y procedimientos, que no pueden estar aceptando clientes por aceptarlo sin saber ni siquiera quiénes son ni qué hacen. Llevan contabilidad, tramitan solvencia, sacan papeles, hacen auditoría, son comisarios, hacen de todo y en ningún lado tienen políticas y procedimientos para aceptar un cliente, ¿sí? Para actualizar los datos del cliente. Entonces, son al final reflexiones que lo que quiero dejarles acá con toda esta situación. Porque, señores, si nuestras actuaciones profesionales se ven vinculadas en el proceso de legitimación de capitales, que dice que este artículo establece que favorezca o contribuya a la comisión del delito de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, sin haber tomado parte en él. O sea, usted no fue el legitimador, usted fue el comisario, o su nombre se utilizó para ser el comisario. Se le cae lo que está aquí, usted hace daño. ¿Vale la pena eso? ¿Vale la pena perder la libertad, quedar rayado? Entonces, como les he dicho referencia, mi invitación es simple al análisis, a presentarles todo este tipo de cosas que ocurren en el mundo y que nosotros no estamos haciendo lo que pueda ocurrir. Pero ¿cómo minimizamos que puedan seguir materializándose? Bueno, primero presentando los riesgos a los cuales estamos expuestos. Y aquí yo quiero agradecer enormemente a todos los colegios que me han tenido a invitar en el marco de esta celebración del 47º aniversario de la promulgación de nuestra ley, que por primera vez estamos utilizando todas estas plataformas virtuales. Me pongo de pie y los aplaudo por todas las iniciativas que han tenido todos los colegios, que la federación también ha tenido a bien buscar mecanismos, alternativas para brindar información. Y así es como estamos haciendo gremio. Lo poquito que sabemos lo estamos traspasando al resto de nuestros colegas para que protejamos de forma activa nuestras actuaciones, nuestro gremio. Y felicito igualmente al licenciado Daniel Rodulfo, y a Efraín por estas iniciativas, porque a pesar de todas las situaciones que tenemos en el país, internet, traslado, etcétera, bueno, la pandemia sirvió para reinventarnos y nos hemos reinventado en estas plataformas. ¿Sí? El año pasado yo recibí invitaciones también de varios colegios y era imposible porque era complicado trasladarse y era un costo elevado el pasaje, la estadía, la alimentación, etcétera, porque nosotros no tenemos ninguna otra gestión. Entonces eso tenía un costo significativo. Hoy en día tenemos esta plataforma. Yo me siento honrado porque he sido invitado por varios colegios. Y más allá de esas invitaciones, he tratado inclusive de hacer presentaciones totalmente distintas. Así que esta presentación que ustedes están disfrutando, que han compartido conmigo en este rato, no corresponde a la presentación que hice para otro colegio. Pueden haber elementos que haya tomado de uno y otro, pero he tratado de que sean cuestiones distintas. ¿Para qué? Para que entendamos la importancia que tiene este tema y la multiplicidad de situaciones que se puedan presentar en el día a día de nosotros. Y entendiendo también esto, quiero dejarles acá una invitación a una actividad profesional que formó parte en el comité organizador, denominada Simbiosis. Es una actividad en el plano personal y privado. Para mayor información pueden solicitarla allí en el correo que están viendo. Pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, @Coniarca, donde hemos tratado de brindar información también de reinvención en todos estos procesos que estamos viviendo en este día a día. Simbiosis comienza el 12 de octubre, termina el 24 de octubre. Y como les digo, si quieren mayor información, con todo el gusto del mundo, escríbanos un correo allí. Y ya para finalizar, yo creo que es bien importante entender que todos y cada uno de estos personajes que han aparecido en esta lámina
se han encargado de poner bien en alto el nombre de Venezuela. Y señores, no hay nada que nos diferencie a ellos de nosotros. Porque ellos también han sido resilientes, porque ellos también han pasado trabajo, han pasado necesidad, pero se han encargado de seguir soñando en hacer las cosas bien. Y ese hacer las cosas bien es poner ese granito de arena para que esa mi niña hermosa, que me permito compartirlo con ustedes, que se llama Venezuela, que nos arropa y nos abraza en un gran sentimiento nacional a todos los que estamos acá y seguimos soñando con el país hermoso que podemos construir, y con todos los que se han tenido que ir, que yo sé que muchos de ellos siguen soñando con regresar a esta patria hermosa, donde nacieron, donde están sus raíces, donde están sus padres, y donde cada uno de ellos añora estar acá. Ese mapa que ustedes están viendo allí tiene los colores del mosaico del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Ese mismo aeropuerto donde algunos de nosotros nos hemos tenido que parar a despedir a familiares, amigos. Lamentablemente hay algunos que la vida no les alcanzó para poder regresar. Pero hay muchos otros que siguen estando en la escuela, que siguen soñando con volver a pisar ese mosaico de la Aeropuerto y darnos un gran abrazo y decirles bienvenido. Bienvenido al país de los sueños. Bienvenido a esta tierra de gracia. Bendecida por todas y cada una de las mejores cosas que existen en el mundo, y de los mejores ciudadanos, y de los mejores contadores públicos que hay a nivel mundial. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por la oportunidad, y siempre que tengo la oportunidad de poder compartir mis humildes conocimientos con todos los que están acá conectados a través de la plataforma y que van a ver esta presentación a futuro, siempre estaré a su completa disposición. Allí tienen mis cuentas, nos pueden seguir en @coniarca, tanto en Twitter como en Instagram. Les dejo el correo si quieren cualquier tipo de información, e inclusive hasta el número celular si tienen alguna consulta necesaria o tienen alguna otra información sobre este tema. Invitarlos a que también vamos a construir el gran gremio que nos merecemos, sigamos trabajando, sigamos aportando, porque es la única manera como podemos salir adelante. Muchas gracias por el tiempo dispensado, por haberse tomado la molestia de ver esta presentación y el día a día que nos acompaña y que podemos seguir luchando por ese sueño o por ese país bonito. Feliz tarde, señores, un gran placer haber estado con ustedes.